Caída la noche, el grupo se fue a dormir dejando a los encargados de la guardia cerca del fuego. El primer turno les tocó a Naruto y a Neji, y deberían estar allí por cerca de 2 horas, las cuales se le estaban haciendo muy incómodas al rubio. Este no se atrevía a hablar a Neji, ya que recordaba lo que le había hecho a la salida de la Torre Hokage, y no deseaba que cualquier cosa que dijera la interpretara mal o lo que fuera. Por el otro lado, el de ojos blancos se encontraba meditando todo el asunto de la misión. Él era un Jouninke al servicio de la Hokage, y desde que accedió a su rango trabajó muy cerca de la misma, por lo que la conocía lo suficiente como para extrañarse de esta situación. Tsunade no era alguien que confiara a la primera en nadie, por lo que sabía, incluso a Naruto le había costado mucho que ella le aceptara. Y así, de repente y de la nada salía con una misión diplomática a la sede de Akatsuki, para negociar una amistad con la líder de una organización terrorista, por no decir que el grupo que mandó a formar era demasiado grande. La sola idea de moverse con rapidez y ligereza quedaba descartada, además de que estaban muy expuestos a cualquier ataque. Estaba en estos pensamientos cuando giró a ver al rubio. Entonces se acordó de lo que había pasado entre él y su prima en los últimos tiempos. Tal vez por esa razón estaba tan tenso al compartir el turno con él, pero a Neji esto no le importaba. Le había dicho lo que tenía que decir, y no lo pensaba repetir. No es que no confiase en Naruto, es más, por lo ocurrido desde el examen Chunin en adelante lo tenía en una estima muy alta, pero Hinata era su prima y su responsabilidad. Para él, cuando el tema era concerniente a sus primas o su tío no existían amistades ni parentescos con nadie más que con ellos. Allí estaban, ambos callados y sin moverse de sus lugares, cuando Neji se levantó y le dijo a Naruto, iré a controlar alrededor de la cueva, no hagas alguna tontería mientras no estoy. Luego de decir esto salió sin dejar que el rubio le respondiera. Después de que Neji se fuera Naruto también se levantó, pero en su caso con la intención de rondar cerca de sus compañeros. En eso estaba, velando por el sueño de sus amigos, cuando se encontró ante una gran jaula con barrotes de metal, piso inundado y una risa burlona desde la oscuridad tras las rejas. ¿Se puede saber para qué me trajiste aquí, zorro apestoso?, preguntó el rubio enfadado por esa risa que parecía tenerlo a él como objeto de gracia. Cálmate, mocoso, le dijo el zorro de las 9 colas, deberías estar agradecido porque te esté ayudando. ¿De qué hablas? Tú y tus amigos corren peligro aquí, es más, ni siquiera se encuentran en la ruta hacia Megakure. Imposible, Tebayo, exclamó el joven sorprendido, nunca nos desviamos, incluso tardamos en encontrar un refugio para no salir del camino si se desviaron, y hace mucho. Ahora están a 2 días tan solo de la verdadera ruta. Imagínate, de la lluvia oculta, porque nunca me lo dijiste, maldito zorro. Para que lo sepas, estaban dentro de una ilusión, y sin la debida libertad no puedo darte chakra para interrumpirla, dijo el Yubi con rencor en su voz. Ahora lo importante es que te cuides, porque si ninguno de ustedes salió del genjutsu, eso significa que su usuario es demasiado poderoso. ¿Me halagas? Kyubi, sonó una voz en la oscuridad, pero creo que es momento de volver al mundo real. De repente Naruto volvió a estar en la cueva junto a sus amigos, pero delante de él se encontraba otro hombre, el Akatsuki enmascarado que se encontraron en la misión, y que según Minato era el responsable del ataque de hacía 16 años. ¿Que buscas aquí?, le dijo Naruto poniéndose alerta. ¿Cómo entraste? Se ve que en realidad eres algo tonto para no saber mis propósitos. Mataré a todos los que pueda de estos amigos tuyos y te llevaré conmigo para arrebatarte al Yubi, y si te preguntas cómo entré, entérate de que tu amigo está muerto ahora mismo, dijo arrojando un cuerpo inerte pero sin heridas al ninja. Era Neji. Todo esto dejó paralizado al joven rubio. Su amigo estaba muerto frente a sus ojos. Aquello debía ser una ilusión. No podía haber otra explicación para lo que estaba pasando. Una decepción con respecto al poder del ojo blanco. No son capaces de resistir al Tsukuyomi. No valen la pena. Y tú vendrás conmigo ahora, dijo a Naruto. De repente, el rubio sintió que nada allí le importaba. Debía ir con el enmascarado sin importar lo que pasara. No sabía por qué, pero de un momento a otro pasó a ser algo que no podía ser pospuesto. Ya estaba cerca de la entrada de la cueva, cuando sintió la cortadura de un kunai en su brazo, lo cual lo hizo entrar en razón. Al volver la cabeza, vio a la mitad del equipo levantados y alerta. Kakashi, Sakura, Tenten y Lee estaban cerca de la hoguera, mientras Yamato cerraba la entrada protegido por Ino, Kiba y Shikamaru. Pero hubo algo que le llamó la atención: la sombra de Shikamaru no se había extendido ni un poco, y sin embargo el enmascarado había sido puesto de rodillas. Entonces oyó la voz del que lo redujo y sintió que se aliviaba. Mi momento no ha llegado, Uchiha. No moriré de una forma tan estúpida. El Akatsuki empezó a reír.
como si todo aquello para él no fuera nada más que un juego. El preludio de algo más grande lo había olvidado. Ustedes los Yuga saben simular su propia muerte cerrando todos sus conductos por poco tiempo. Impresionante. Y por la rapidez con la que actuaron veo que son más hábiles que la última vez que vi a algunos de ustedes. Matarles será entretenido, sueña Uchiha. Se burló que Tsunade-sama nos envió porque sabe que somos los mejores, y no será difícil encargarnos de ti. Tobi de nuevo rió, pero esta vez era algo peor que una pequeña risa, y lo que empezó como un sonido de burla fue convirtiéndose poco a poco en una carcajada que espantó a los ninjas de Konoha. No te creas tanto, bastardo de los Inuzuka. Si por algo están aquí es porque fue mi voluntad. Aldea de la lluvia. Gaara y sus hermanos estaban llegando apenas a la aldea. No habían parado un segundo a descansar, por lo que se encontraban exhaustos del viaje. Pero ahora mismo aquello no importaba. Debían encontrarse con la Amekage para saber qué estaba pasando. Al llegar a los primeros edificios, unos centinelas los reconocieron y los comenzaron a guiar hasta el hospital, donde les explicaron que se encontraba Konan. Cuando llegaron con ella vieron que estaba tratando de levantarse, pero al hacerlo un dolor en el costado se lo impedía. ¿Qué ha pasado?, preguntó Temari al verla en ese estado. Konan, con dificultad debido a que su respiración era entrecortada, contó a los recién llegados acerca de su lucha con Madara, sus motivos y cómo él la dejó apenas viva. ¿Qué sucedió para dejarla con vida?, dijo Gaara. No lo sé, pero parecía ser algo importante como para irse sin el ojo de Nagato. Nagato, preguntó Kankuro. Él controlaba a Pain. Mientras vivía fue un hermano para mí. Amekage-sama, es él el último renegado con vida de los Akatsuki. Ojalá lo fuera. Por lo que sé, también queda con vida otro más, el más despiadado de todos nosotros. De repente sintieron un temblor. Todos salieron a ver lo que sucedía, aunque Gaara ayudó a Konan a incorporarse y pasar fuera por el dolor de que ella era presa. Cuando estuvieron fuera, vieron que una gran ola se preparaba para golpear a Megakure, y en la cima de la misma podía verse algo que parecía una silueta humana. Adivinaré, dijo Kankuro. Es el sí, Oshigaki Kisame, y al parecer quiere destruirme junto a la aldea. En la cueva en el país del fuego. ¿Qué mierda estás diciendo, maldito?, gritó Kiba al aprisionado Tobi. Lo que oyese Inuzuka en ese momento soltó una risa baja. Fue tan fácil llegar al lado de Tsunade que ni yo me lo creo. Por lo demás, inducir en un genjutsu a alguien que duerme no es demasiado difícil. ¿O acaso creían que su Hokage enviaría tanta gente por una misión diplomática? La próxima búscate una mentira más creíble, dijo Kakashi acercándose a la Akatsuki. No existe un genjutsu tan poderoso como para que Tsunade-sama hiciera lo que le ordenaras de tal manera, o que nos desvíe sin darnos cuenta hasta ahora. Precisamente, Kakashi, ese es el punto fuerte de esta ilusión. Dime, ¿ya olvidaste a Uchiha Shisui?, preguntó con malicia y una gran sonrisa escondida tras la máscara. Kakashi entonces se acordó de aquel joven. Lo había visto varias veces desde que era un niño, diciendo que iba a superar a un hermano del que nunca supo nada, pero a quien todos calificaban de héroe. Shisui había crecido fuerte y sabio, pero su muerte había sido horrible, supuestamente, ya que no había testigos por la zona. Uchiha Itachi lo mató a pesar de ser su mejor amigo y se quedó con sus ojos. Pero ahora él mismo había sido víctima del Kotua Matsukami, la técnica estrella del ninja parpadeante. ¿Cómo los conseguiste? Itachi te los dio, preguntó con una voz fría, carente de todo sentimiento debido a lo que estaba pasando. Vaya, al parecer no conoces la verdad, dijo riendo. Él mismo pensaba que era la conversación más graciosa que tuvo en mucho tiempo, e irónicamente era con el hombre a quien más odiaba en el mundo. Lástima que ninguno de ustedes vivirá para conocerla. Diciendo esto usó toda su fuerza para zafarse del agarre de Neji, quien le impedía usar su chakra. Cuando lo logró intentó tomar a Kakashi y Naruto para llevarlos a la dimensión del Kamui antes de derrumbar el lugar. Los demás no le importaban, pero tenía cuentas pendientes con esos dos. Estaba preparando el jutsu cuando sintió algo extraño. Todos sus enemigos estaban en su lugar, calculando lo que hacer, pues lo conocían de otra batalla. Pero aún así, había en la cueva un chakra que no le pertenecía a ninguno de ellos. Entonces recordó el día en que Itachi murió. Había tenido una sensación muy parecida, pero en ese momento era muy distante. Ahora la reconocía, pues Danzo también tenía ese chakra sin pertenecerle. Dime, Naruto, dijo, esta vez con una voz cargada de odio. Te gusta quedarte con lo que no te pertenece, ¿verdad? Primero el Kyuubi, y ahora ese ojo. ¿De qué hablas?, preguntó Naruto. Le había desconcertado que Tobi se quedase quieto por tanto tiempo, y ahora lo remataba de esta manera. Ahora sé dónde lo escondió Itachi, aunque me preguntó qué utilidad tendría para un chaval que no conoce las artes de la ilusión. Luego de decir esto, activó el Sharingan que le había pertenecido al hermano de Sasuke. Si él lo había escondido allí, su chakra debería sacarlo, y al parecer así era, pues Naruto ahora se retorcía en el suelo como si fuera a vomitar.
pero en vez de una comida pasada, de su boca salió un cuervo. Toby pensó que tal cosa era típica de Itachi, así que no se preocupó por ello. Con seguridad el ave volaría hasta posarse en su hombro. Pero algo salió mal. Ni bien el cuervo fue libre, vio hacia el Uchiha con el ojo de Shisui. Era una mirada penetrante, capaz de llegar al alma de aquel que fuera objeto de la misma. En ese momento Toby sintió un cambio en su ser. Recordó el sacrificio de Rin, que había sido por la aldea. También el de Shisui tuvo el mismo objetivo, al igual que su maestro y su esposa la noche que los dejó a su muerte. Y como aquella sintió el recuerdo de tantas muertes más, tantos sacrificios que se habían realizado, y él estaba a punto de reducir su significado a nada. Incluso empezó a ver locura en el plan de Madara, y se preguntó si en verdad todo aquello era correcto. Pero sus pensamientos no ocuparon más que unos instantes, pues el golpe de sus memorias lo había llevado inconscientemente al suelo, cosa que Yamato aprovechó para rodearlo de madera. Neji también se dirigía hacia allí cuando Toby desapareció y volvió a aparecer detrás de ellos. Deténganse, casi suplicaba, pues ahora su mente era un desorden y no sabía lo que debía hacer. En ese momento, el Uchiha sintió lo que se siente cuando un amigo te golpea para que espabiles. Aunque la situación estaba un poco cambiada, pues Kakashi no era exactamente su amigo, y el golpe a la cara que recibió sin poder defenderse o esquivarlo en realidad buscaba matarle. Pero lo que pasó fue que la máscara se rompió, al igual que muchas de las dudas que tenía. Tal vez era efecto del Koto Amatsukami del cuervo, pensaba mientras se levantaba. Pero de cualquier manera ya no quería seguir con el plan de Madara, e incluso sabía hacia dónde iría ahora. Por otro lado, Kakashi no estaba tan firme. Toda su ira hacia el que había causado tantos males a Konoha se disipó y fue reemplazada por una extraña mezcla de sorpresa, tristeza, culpa y nostalgia, junto a una inusual unión de alegría y decepción, al ver la cara de quien había sido el enmascarado que causó tanto daño a quienes quería. Ya no sentía ansias por atacar, ni tampoco deseaba retroceder. Por primera vez en mucho tiempo, el legendario ataque Kakashi, el ninja del Sharingan, vacilaba. Los demás no entendían el porqué de la inacción de su líder, y Shikamaru estaba a punto de ordenarles que ataquen según un plan que calculó mientras todo aquello pasaba. Pero en ese momento el Akatsuki habló con el de pelo gris con una extraña familiaridad. Mantente alerta, Kakashi. Tu enemigo está atacando a Megakure. De repente y sin que los demás supieran cómo, se encontraron a unos pocos kilómetros de Megakure, que parecía estar siendo azotada por el agua. Entonces, sin decir palabra, el Uchiha se dirigió hacia la dirección contraria a la aldea mientras sacaba un kunai. Por su parte, Kisame se estaba divirtiendo mientras destruía el lugar, tal como Madara le había dicho que hiciera. Pero de repente sintió que algo le cortaba la cara, y al ver hacia aquella dirección se encontró con que alguien con lo que parecía ser la ropa de Akatsuki se acercaba. Nunca lo había visto, y estaba seguro de que recordaría aquella horrible cicatriz que ocupaba la mitad de su cara. Pero lo importante era que lo había atacado, y disfrutaría matándolo lentamente.